Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en otra actividad del Departamento de Adultos Mayores. Hoy con la exposición del doctor Edmundo Seimovici, que nos va a presentar el tema No soy viejo, tengo muchos años, que es con respecto al esquema corporal y su interacción con la subjetividad del adulto mayor. El doctor Seimovici es miembro didacta de la institución, es director del Instituto de Racker y actual director del Departamento de Adultos Mayores. Después el comentario del doctor Alejandro Pegue. Adelante, Edmundo. Gracias, Liliana. Bueno, vamos a introducir este trabajo. El esquema corporal se construye con todas las percepciones y sensaciones, tanto internas como externas, y las relaciones con personas y objetos investidos de afecto. Hay una amplia bibliografía respecto a diferentes avatares del esquema corporal. En el continuo de la construcción del esquema corporal, podemos señalar la observación de Sigmund Freud, quien deriva los mecanismos psíquicos de la introyección y de la proyección, de la mentalización de ingerir alimentos y de expulsar las heces. También correlacionó el desarrollo de la dentición y del morder con su expresión psíquica caracterológica del sarcasmo. Por otro lado, Arminda Verasturi describe la representación de la patología propia en los dibujos de los niños. Los dibujos de los niños sin cuello, en la patología asmática, en el juego de la construcción de casas, la epilepsia la expresan con la colocación de columnas de diferentes tamaños y las ausencias las representan no colocando el techo. Los chicos adoptados y que no han sido informados de su adopción, dibujan árboles con naranjas, diciendo que son manzanos. En la conducta de los púberes en crecimiento, es observable cómo durante un tiempo, habitualmente 3 meses, no queda representado el crecimiento en la altura en el esquema corporal, lo cual los lleva a tomar la sopa con la cabeza en el plato como si no hubiesen crecido. También los muy altos pueden caminar un tiempo encorvados por mantener el esquema corporal temporariamente en la etapa anterior. En la patología de los adultos tenemos el síntoma del miembro fantasma cuando los amputados sienten como existentes los miembros faltantes. Esquema corporal y el adulto mayor. La disociación del esquema corporal, me siento joven, y la realidad de los cambios corporales en el adulto mayor. Hasta la mediana edad, el funcionamiento del cuerpo, salvo que esté enfermo, no se percibe en forma consciente. Diríamos que funciona en automático. En determinado momento, el cuerpo empieza a dar señales, causando sorpresas en la subjetividad del adulto mayor. Así de golpe, se ve la primera arruga, la primera cana, la alteración de la visión con las presbicie. Percepciones que se intentan negar o maquillar con cosmética o dilatando el uso de anteojos. Más lenta es la percepción de la disminución de la fuerza muscular, de los reflejos, de la concentración y de la memoria. Parecería que esa lentitud en los cambios que se producen a lo largo de los años podría explicar la permanencia del esquema corporal que nos acompaña a esos cambios y que lo hace a uno sentir más joven. El espejo y el otro como espejo. Me siento joven y me veo joven. Una pequeña viñeta. Un día, al querer comprarme una camisa en un negocio, pedí entrar a un vestidor para probármela y el vendedor me condujo a uno. Al entrar retrocedí, le dije que estaba ocupado. Eso fue
porque vi un señor canoso en los espejos del vestidor, que era yo, que nunca me había visto hasta este momento canoso. Siempre me veía rubio. El otro, como espejo, se evidencia en las observaciones que uno puede hacer en geriátricos con parte de los residentes que no quieren bajar de sus habitaciones a socializar y encontrarse con otros residentes, diciendo, no soporto a esos viejos. Se empieza así a instalar la vivencia subjetiva de sentirse joven, expresándose la disociación con la realidad de los cambios corporales. Esta sensación subjetiva puede tener consecuencias clínicas perjudiciales en donde el cuerpo impone su cambio al manifestarse su disminución de capacidad, por ejemplo, en las caídas. El viejo esquema corporal hace sentir que levantar el pie a una altura para, por ejemplo, subir a una vereda, pero el pie no alcanza la altura que uno siente y se produce el tropiezo y la caída. La disminución de la concentración no registrada es causal de accidentes automovilísticos y así podríamos nombrar diferentes consecuencias perjudiciales de esas disociaciones. También hay una consecuencia favorable del no cambio del esquema corporal. El sentirse joven permite negar la muerte y seguir disfrutando de lo que ofrece la vida. Abordaje terapéutico de la disociación del esquema corporal del adulto mayor. Como psicoanalista de adultos mayores con conocimiento de esa disociación, creo que debemos encararla en nuestros pacientes en la medida en que la observemos en ellos sin esperar que se produzcan las patologías descritas. Nuestra intervención se asemejaría a una psicoeducación, pero en realidad no sería más que abordar una negación perjudicial. El abordaje de esa negación tiene sus vicisitudes de acuerdo a la patología de base del paciente. Este trabajo de psicoterapeuta implica también terapia de orientación con familiares y cuidadores, quienes tendrían que colaborar en la creación de la provisión de soportes en los baños, retiro de alfombras, no uso de chineras, etc. El correlato en el tratamiento individual de los adultos mayores más discapacitados tendría como objetivo lograr la aceptación de la dependencia, muchas veces resistida por la omnipotencia del paciente. Yo puedo solo, yo me arreglo solo. Vemos entonces que es una tarea terapéutica compleja. No puedo dejar de mencionar casos excepcionales de adultos mayores que nos siguen ese derrotero. Me acuerdo del profesor Müller de Bariloche, instructor de esquí, que festejaba todos sus cumpleaños, inclusive el de 80 años, ascendiendo al tronador. También últimamente me enteré de una señora de 105 años que compite en carreras de velocidad de 105 a 109 años, que es una categoría que ella generó y que está ganando por ahora. Bien, conclusión. La disociación de esquema corporal de la realidad corporal en el adulto mayor favorece la negación de la muerte y el disfrute del vivir. Por otro lado, ello se convierte en un riesgo de vida para el paciente según el grado de su autodestructividad y por lo tanto se convierte en tema ineludible en nuestro tratamiento con adultos mayores. Gracias. Ahora sí. Gracias, Edmundo. Bueno, ahora el comentario del doctor Alejandro Vegue, que es médico, especialista en psiquiatría y en psicogerontología, psicoanalista y miembro en formación de la institución del Instituto Ángel Garma. Adelante, Alejandro. Gracias, Liliana. Gracias, Edmundo. En el trabajo, el doctor Saimovisi nos recuerda la importancia de tener presente el esquema corporal en la atención de adultos mayores. Edmundo nos cruza con muchas vicisitudes de su vasta experiencia analítica
partiendo de la distancia siempre existente entre el cuerpo real y el fantasiado, al que llamamos esquema corporal. Esta distancia depende fundamentalmente del narcisismo de cada persona y al mismo tiempo será sorprendida por diferentes novedades que el paso del tiempo, le guste o no, irá proponiendo. El narcisismo trófico nos conecta con la realidad de nuestro cuerpo, principio de realidad. Por lo tanto, acorta las distancias entre cuerpo real y esquema corporal. Y esa conciencia nos protege, evita accidentes y permite el cuidado y la prevención de enfermedades. Por ejemplo, visitar regularmente al médico. Por otra parte, el narcisismo patológico o de muerte trae ideal y negación, con la falsa idea de evitar el dolor, la dependencia de los otros, la dependencia de los médicos y también finalmente el encuentro con la muerte. Cuestiones estas destinadas al fracaso, incluso cuando a pesar de su frustración, avancen por el camino del refuerzo maníaco. El abordaje de estos últimos suele ser bien difícil. Derribar el ideal narcisista, camino a enfrentar y aprender a convivir con el dolor, las limitaciones, las pérdidas, la enfermedad y la muerte, implica poder duelar. Sí, se duela cada función que se va perdiendo, incluso cada grado de pérdida. La capacidad de duelar también está en función del tono narcisista. Sin duelo, la distancia entre esquema corporal y cuerpo real aumenta, volviéndose territorio de la desmezcla pulsional. Comentario autorreferencial. Cerca de mis 40, postergué más de 2 años el uso de lentes, confiando en el largo de mis brazos. Como diría con humor mi padre, es un problema de largo de brazos, la presbicia. Esto nos sirve de ejemplo para otra cuestión muy importante a la hora de pensar el esquema corporal, y es lo transgeneracional. El peso de las enfermedades de los que nos antecedieron puede ser tanto protector como devastador. En esas situaciones será necesario un buen trabajo de desidentificación primero, y más tarde se trabajarán aquellas culpas que asignan las identificaciones a destinos y herencias trágicas. Esto es el más allá de la genética. Como nos comparte Edmundo, el tema del esquema corporal entre adultos mayores es un tema permanentemente vigente, que no hay que tomar a la ligera, como lo implicaría el viejismo, y que no por frecuente se aborda fácilmente. Cuando digo viejismo, me refiero al prejuicio muy extendido y tan amplio, que entre otras muchas cosas da por normales a las dificultades y deterioros funcionales, orgánicos, sensoriales, afectivos y vinculares de los adultos mayores, ignorando la disminución de capacidades que generan, como la pérdida de autonomía y la consecuente necesidad de atención y acompañamientos específicos. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, si les parece, damos primero palabra a los miembros del grupo y después abrimos a Marta a ver qué preguntas tiene. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo quiero hablar, Liliana. Sí, Ana. Bueno, yo le agradezco a Edmundo porque nos trae un tema de un alto valor para nosotros, pero además lo trae de una manera tan vivencial que uno no puede, facilita la identificación. O sea, por lo que el grado de manía en todos está, ¿no? Entonces, le agradezco y me parece que el trabajo de Edmundo da para mucho, porque es el esqueleto de todo, ¿no? Y
el comentario de Alejandro me pareció otra joyita, ¿sí? Porque claro, es la estructuración del narcisismo a través de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? Es muy interesante lo que ha sucedido. Ahora, yo pensaba también, siguiendo los pasos de Edmundo y de Alejandro, me acordé de Freud, cuando decía en Interpretación de los Sueños, cuando decía el yo se dispone a dormir y se saca las prótesis, los anteojos, los dientes postizos, decía Freud, y pensaba, qué increíble lo que ayuda, algo así como el esquema corporal ortopédico, ¿sí? Y quería referirme, uno de los puntos que me interesa muchísimo es la prolongación del esquema corporal, ¿sí? Actualmente, a través de no solamente prótesis sencillas, sino prótesis que prácticamente colaboran, por ejemplo, en el funcionamiento del corazón, ¿sí? Son válvulas que se abren y se cierran, etcétera, etcétera, implantes, etcétera. Y pensaba, qué trabajo maravilloso el que tiene que hacer una persona que tiene una de esas prótesis, porque tiene que hacer un duelo terrible de su función perdida y al mismo tiempo una aceptación paso a paso de todo lo nuevo, lo extraño, porque si no, lo extraño es expulsado o suceden los accidentes, ¿no? Por ahora paro ahí. Gracias, Ana. Yo sí puedo intervenir, si me dejan. Sí, dale. Vos. Yo pensaba los escuchaba a los dos, tanto a Edmundo como a Alejandro, y pensaba en el tratamiento de adultos mayores, que en un principio, hace años, se los consideraba no pasibles de tratamiento psicoanalítico, que hasta cierta edad era posible, después ya era una estructuración tan rígida que no se podía movilizar, ¿no? Pero pienso que esto de la distancia entre la cuestión del yo y el yo corporal, de la realidad y lo que uno piensa, como la imagen corporal, hace en un proceder, ¿no? Entonces, cuando uno recibe un paciente, uno tiene que ligarse a la escucha, me parece, porque bueno, hay que ver por dónde anda ese paciente, si está más apegado a su esquema corporal, ¿no? O apegado a una fantasía de ese esquema corporal. Como decía Edmundo, que subía el pie a un escalón y pensaba que lo subía a una medida y no lo subía. Pero pienso que en cada paciente es muy singular y uno tiene que trabajar enfocando la singularidad del paciente. Y que realmente se trabaja, por lo menos lo que yo empleo en el consultorio, es un equilibrio entre aceptar la negación, que es lo que le permite seguir vivo, ¿no? Y tener proyectos, aunque tenga 90 años. Yo recuerdo a mi madre que ya en 90 y pico me decía, y yo no sé si voy a poder viajar a tal lugar en avión, pero no tenía conciencia que ya no podía salir de la casa. Entonces, estas cuestiones hay que escucharlas. Esto le servía para seguir adelante. Pero por otro lado, hacer una conexión con la realidad para que de alguna manera no se convierta ese narcisismo en tánatos. Entonces, uno cuando trabaja equilibradamente, aceptando la negación y bajándole un poquito a la realidad, ¿no? Que esto pienso que es el trabajo que uno hace con los adultos mayores. Bueno, por ahora nada más. Bueno, ¿alguno que quiera participar aparte? Sí. Sí, Ricardo. Bueno, ante todo, felicitar tanto al mundo como a Alejandro. Realmente me pareció muy importante las dos ponencias.
Aparte, me doy cuenta de que el mundo nos incorpora a una situación que ineludiblemente todos lo tenemos que pasar, antes o después o durante, pero que es imposible eludirla. Ahora, a mí me llamó la atención una frase en las conclusiones, donde el mundo dice: la disociación del esquema corporal de la realidad corporal en el adulto mayor favorece la negación de la muerte y el disfrute del vivir. Yo la marqué en rojo porque quería justamente preguntarle si no es lo contrario. Si no es que pese a la disociación, uno consigue negar la muerte y así todo y poder disfrutar. Porque me parece ser que justamente la posibilidad de estar lo que llamaríamos los pies bien asentados en la tierra nos permitiría vivir mejor y olvidarnos de la muerte. Pero bueno, eso se lo pregunto al mundo. Sí, yo lo voy a contestar. Lo viví como una contradicción, pero no importa. De cualquier manera, es interesante lo que también dijo Ana con respecto a las prótesis, porque es increíble los estudios que se hacen y cómo cada vez se prolonga la vida gracias a las prótesis. Claro. Todos los días sale algo nuevo. Por ejemplo, me decían que un gastroenterólogo, que muchos de las afecciones que ellos veían anteriormente ahora no se ven, porque justamente los adultos mayores tienen la posibilidad de la masticación, de poder masticar mejor, de poder digerir mejor, etcétera, etcétera. Bueno, pero me gustaría que el mundo nos amplíe ese concepto. El concepto de disociación del esquema corporal con la realidad favorecería. Esa es mi gran duda. Bueno, si me permiten, les digo. En realidad, con la cuestión de la muerte, yo pienso que una vez que uno sabe que existe ese destino, también es bueno olvidar lo que uno sabe. O sea, negar que lo sabe. Porque si uno lo tiene presente, es bastante ominoso y descorazonador pensar de que lo bueno de la vida se va a terminar. Entonces, el sentirse joven hace parte para mí de ese sentir bien. No quiere decir que el sentirse joven tiene que negar las dificultades de las discapacidades, que también nos da una visión de que en algún momento se terminará el vivir, aunque las discapacidades tienen más que ver que cómo vamos a vivir lo que nos queda, más que implique una amenaza de muerte, salvo que uno las descuide verdaderamente. Así que creo que cuando afirmo de que la disociación favorece el sentirse joven, favorece el disfrute de la vida, no es porque se niegue maníacamente la muerte, sino porque sabiéndolo se deja en el olvido dentro de lo posible. Porque cada vez que muere alguien conocido, yo le mando, aprovecho para hacer un homenaje a Perla Ware, que falleció los otros días y que sé que están de duelo los del grupo de psicosis. Entonces, estoy de acuerdo precisamente que el duelo, porque nos vamos a morir, tiene que hacerse de alguna manera, pero también no puede durar mucho. Por eso creo que lo de sentirse joven, animoso, etcétera, posibilita mejor, negarlo mejor. O sea, dejarlo en el olvido temporario. Después el recuerdo de que la muerte existe va a venir con suerte de golpe y si mal, con menos suerte, con la enfermedad prolongada. Eso es lo que, no sé si te resultó satisfactoria, pero es lo que pienso en este momento. Sí. No es satisfactorio, satisfactorio no es, pero la realidad es cierto. Ahora, de cualquier manera, esto es importante por lo que dijo Liliana Revuelta y que a mí me quedó picando. Uno como terapeuta tiene que, digamos, ponerse en un fino equilibrio. Ni la negación, ni la disociación, sino la realidad. Porque si no, vos lo dijiste, uno lo llevaría al paciente a no levantar los pies, con lo cual se tropiece, o a vivir de una manera
descontrolada y que también lo hace tropezar y caer. En ese sentido yo lo preguntaba. Es decir, es un fino equilibrio, ¿no? ¿Dónde está? Es así. Bueno. Es así. Sí, Nora, desmuteate. Bueno, me resultó, pero muy interesante las ponencias. Bueno, tomé las ponencias masculinas, ¿no? Con respecto bueno, a poder contestar preguntas que a lo mejor quedan ahí y seguimos cuestionándonos seguramente. Porque estaba pensando con respecto a mí me resulta, yo lo hago, con mis pacientes también, a un sentimiento, a desarrollar un sentimiento de amistad. De amistad hacia un cuerpo que cambia, que tiene menos posibilidades de todo, pero vivirlo activamente, con alegría, pero también perdonando un poco los defectos que se nos presentan, lo que no podemos alcanzar. Porque sí, yo pienso que si no podemos amigarnos con el esfuerzo que está haciendo nosotros, nuestro cuerpo está haciendo un esfuerzo, porque nos permitimos o no, y si no lo conseguimos, bueno, nos produce displacer. Entonces, a mí se me ocurre, y se me ocurrió lo de la amistad. Yo estuve el 31 de diciembre, cuando pensaba festejar las fiestas con mi familia, me di cuenta que tenía COVID. Y tuve que quedarme sola, dar toda la comida y bueno, pasarlo solita. Estuve 10 días que no me sentí nada bien. Muy sola, bueno, no viendo a nadie, todo lo que pasamos todos, ¿no? En un momento, yo siempre lo recuerdo, estaba acostada y empecé a pensar que tenía otros síntomas, porque mi COVID pasó por todos los síntomas. Yo lo sentía, bueno, el dolor de cabeza, el desgano, me dolió un día mucho la panza, unos dolores feísimos. Y estaba en ese momento calma, mirando el techo y pensando en cuándo iba a terminar esto. Entonces dije, bueno, digo, la soledad también pensaba mucho. Y en la soledad empecé a pensar, pero no estoy sola completamente, estoy habitada por alguien que está haciendo lo que quiere, va de un lado al otro, de un órgano al otro. Digo, qué dificultoso es aceptar esto, porque cada vez tenía un tema nuevo que salía de eso, me tomaba un paracetamol y seguía adelante. Y empecé a hablar en la amistad, empecé a sentir un sentimiento como de, me voy a amigar con Ocupa, lo llamé. Ocupa, y lo visualicé con K. Bueno. Lo visualicé con K y dije, pero ¿y Ocupa? Y empecé a tener un diálogo no formulado, pero un diálogo muy interesante con respecto a que le dije, bueno, me visitaste acá, tocaste allá, respiratoriamente tuve tos y todo. Digo, bueno, eso es hora de que te vayas de mí. Ya me molestaste bastante. Bueno, pasó, seguí con lo mío y empecé con mis hijos a contar mi experiencia. Bueno, se rieron, me dijeron que, bueno, que era imposible esto, pero a mí me resultó, me dio mucha paz. Me dio mucha paz, era la época, el periodo de la enfermedad que tenía que pasar. Pero en ese momento, cuando dije, lo voy a desalojar, pero amistosamente, me parece que el estar enojados con todo lo que nos pasa, los cambios y todo, no nos favorece. Hay que aliarse con las dificultades y las pérdidas. Es un proceso de duelo. Duelo. Sí. Gracias. Y el duelo hay que atravesarlo, no se lo puede evitar. Hay que atravesarlo con mucha paciencia
Y bueno, y ya vamos a salir. Bueno, sola no estabas con el Ocupa. Exacto, me sentí acompañada con el Ocupa. Gracias. Gracias, Nora. Sí, Liliana. Yo quería comentar primero que me encantó el trabajo, me encantó tu aporte, Alejandro. Y creo sí que esto del esquema corporal con las sensaciones internas y externas se va complementando. Pero dentro de las sensaciones externas es cómo nos ven. Y cuando, por ejemplo, adultos mayores le ceden el asiento y él no se siente en situación de estar beneficiado por esa situación y ser reconocido como una persona mayor, bueno, eso le da como un choque con la realidad. Me acordé cuando leía tu trabajo, que yo iba con mi mamá, que era muy mayor, tenía 90 y pico de años, y nos enfrentamos a un espejo, y me dijo, Lili, deja pasar a esa señora mayor. Y era ella misma, y me acordé exactamente cuando vos planteabas esa situación. Bueno, muchísimas gracias. También quiero decir que en otros momentos, también esto de la manera como somos vistos en otra etapa de la vida, por ejemplo, cuando nos dejan de tutear, cuando momentos donde la realidad externa nos hace sentir quiénes somos. Yo me casé muy joven y yo me acuerdo que la primera vez que tocaron el timbre y vino alguien, me dijeron, por favor, ¿podés llamar a tu mamá? Y me molestó terriblemente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Liliana. Sí, Alejandro, ¿querés contestar algo? Sí, me gustaría retomar una idea de Ricardo cuando hablaba de la negación, y de hecho aprovechar y tomar uno de los comentarios que hay en YouTube de Flor Camosi, que preguntaba si la disociación es operativa. Yo creo que la negación es operativa. La negación funciona y va ayudando hasta que, como dice el refranero popular, la mentira tiene patas cortas, ¿no? ¿Hasta dónde uno se puede engañar? Bueno, uno va negando, va funcionando, se va acomodando. Pero claro, hasta que en un punto es perjudicial. Ahí en general es cuando somos convocados. A ver, ¿qué pasó? Que se cae, que no acepta una ayuda, que no acepta el bastón, el andador, ni nada, porque yo puedo solo, como decía Edmundo, y no puede solo. Bueno, hasta acá sí pudo solo. Otro comentario de un paciente que recuerdo es, pero es la primera vez que me pasa. Claro. Y sí, es la primera. Antes no pasó nunca y esta es la primera y vino para quedarse. Este síntoma, este deterioro, etc. O nunca me pasó esto. Claro, nunca me había pasado. Les pegué en el chat las preguntas y los comentarios en el chat de ustedes. ¿Querés para leerlo? Que sea más fáciles. Pero vamos sí, a ver si quiere Edmundo hacer un comentario antes de darle las porque hay preguntas. pregunta para Edmundo también acá. Bueno. ¿Vos querés comentar algo para dar paso a los del chat? Sí. Mira, quería decir eso desde el punto de vista como terapeuta. Yo creo que un terapeuta de adulto mayor, yo creo que es en general para todos, pero especialmente en adulto mayor, cuando uno lo entrevista, tiene que preguntarle si tiene médico clínico, cuál es el médico de cabecera, cuál es la familia que tiene, cuánto puede contar con ellos. Y después creo que hay que pedirle, si es que no lo ha hecho, que traiga por lo menos un informe de su estado clínico, digamos así.
porque uno ve muchas negaciones bien a la vista. Hay situaciones caracterológicas que son muy difíciles de abordar, aunque las veas de entrada. Yo tengo un paciente de 160 kilos, de 60 años, que ya tiene un marcapaso, por ejemplo, y que no lo quieren operar para hacerle un bypass gástrico porque está demasiado gordo y es diabético. Claro. Entonces, allí son situaciones bastante específicas, dolorosas y de mucho tiempo y de paciencia para poder revertir una autodestructividad ya instalada y expresada. Pero creo que es importante saber quién atiende, si tienen por de pronto atención clínica. Simplemente hay mucha gente que no la tiene. Ahora con la pandemia hay médicos de obras sociales y de premédicas que han dejado de trabajar y muchos pacientes no lo han reemplazado. Por ejemplo, yo creo que trabajar con la mente es muy importante, pero que el cuerpo también hay que tener un médico a quien entregarle en confianza su atención. Y uno hacerle caso. Eso. Lo de Liliana es totalmente verdad. Yo, cuando subo un colectivo, me dan el paso para subir primero. Y por bastante tiempo me pregunté, pero teniendo sombrero, con lo cual la pelada se esconde, estando vistiendo normalmente, ¿cómo carajo se dan cuenta de que soy mayor? Siendo que yo no necesito que me cedan el lugar, ni nada. Y después me di cuenta mirándome mejor al espejo a contraluz, y entonces ahí ves todas las arrugas que tenés. Entonces ahí me respondí y ya no digo nada, acepto. Está muy bueno. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Porque ya... Sí, Pedro, adelante. Bueno, me encantaron el trabajo del mundo y los comentarios de Alejandro me dan una visión, enriquece una cosa a la otra, ¿no? Son complementarios. Yo quería preguntar un poco por este tema de que está dando vuelta de la negación. ¿Cómo sería, digamos? ¿Por qué este tipo de paciente habría que tratar de, qué sería como blanquearle la negación? ¿Cuál sería la idea? Como, digo, si yo le pido un informe del médico, por ejemplo, se supone que estoy exponiendo algunos aspectos que él esté negando. ¿Por qué a este paciente sí y a otro paciente de otras características no? Digo esto porque si el paciente se está sosteniendo con ciertos mecanismos de defensa, ¿puedo yo tratar de, o sea, buscar que no lo estoy poniéndole un poco haciendo temblar, digamos, y le hago temblar sus mecanismos de defensa? Es un poco una pregunta que me hago. Brevemente, mira. Sí, te puedo decir, bueno. Muy brevemente, Sí, te puedo decir, justamente hay que tener un equilibrio a quién sí, a quién no y cuánto con el tema de la negación. En realidad yo trabajo más con autodestructividad o con tánatos versus eros. Y le informo, como Freud hablaba del inconsciente a los pacientes en las primeras épocas, que le explicaba que había algo interior que no estaba bajo su control y que se expresaba a través del lapsus, etcétera, etcétera. De la misma manera, yo creo que hay que informar al paciente de que existe algo destructivo en su interior que, por ejemplo, le hace negar que tiene que ir al médico, vamos a poner, o que tiene que usar un bastón, vamos a suponer así, y mostrar el sufrimiento y el riesgo que eso significa. Yo trabajo más por eso, más que combatir la negación. Más que combatir la negación, yo le muestro las consecuencias de negar. Eso es lo que te puedo decir como yo trabajo. Liliana. Ahí estamos. Sí, primero Osvaldo, después Ricardo. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Yo leí ayer el trabajo, lo escuché ahora
muy sobre el refilón, un poco tarde, y me parece muy interesante sobre todo este tema de la negación y de cómo encarar estas negaciones. A mí me parece que la negación puede jugar un doble papel. Puede ser una defensa eficaz o puede ser una defensa patológica. El problema es cómo lo armamos, ayudamos a armar al paciente para que en realidad funcione como decían los antiguos kleinianos, ¿no? Con decisiones óptimas, decisiones apropiadas, como tiene que hacerlo, qué sé yo, un cirujano cuando tiene que operar un pariente porque están en un lugar desierto. Es decir, tenés que poner en práctica tu capacidad de aceptar algo, aunque no te guste, pero porque es real. Y bueno, en otros casos se puede usar la desmentida. Pero hay algo que tiene mucha importancia en esta etapa, y es que necesitan sentir que han culminado bien las cosas, que las cosas están bien terminadas. El problema para mí, un problema grave para mí, son las asignaturas pendientes, algo que lo niegan en vez de hablarlo y que es muy tóxico. Bueno, eso es lo que quería decir. Un abrazo a todos. Gracias, Osvaldo. Gracias. Ricardo. Sí, en parte continuando con lo que también dijo Pedro y ahora Osvaldo, que me parece muy importante, que yo no creo que haya mecanismos buenos o mecanismos malos. Ahora, ¿en qué lugar nos ponemos nosotros cuando escuchamos que muchas veces cualquiera de los mecanismos está al servicio del instinto de muerte y no del instinto de vida? Y me hizo acordar una paciente que me pide una consulta, adulta mayor, de que yo la ayude a operarse. ¿Y operarse de qué? Le pregunto. Por supuesto, una plástica. Y ya no, porque no encontraba ningún cirujano plástico que la quisiera operar. Es decir, una cosa es una mujer un hombre que viene y dice, mira, me quiero teñir las canas, porque de esa manera disimulo un poco mi edad y me siento mejor, y otra es una persona con serios problemas clínicos que dice, me voy a incluir en un quirófano para operarme, y uno la mira y realmente, es decir, lo que está expresando es la no aceptación de su edad. Por eso yo creo que depende de qué uso se haga del mecanismo para que esté al servicio del instinto de vida o del instinto de muerte. Nada más que eso. Complementando un poco lo que trajo Osvaldo y lo que trajo Pedro, ¿no? Casilda, ¿vos habías pedido la palabra? No. No, Ana. No, simplemente. Yo, siguiendo con el tema, recordé que Freud en 1940, en 1938, habla del valor de la escisión. Dice, si no tuviéramos la escisión, corremos el riesgo de que se nos venga todo encima, hablando de que los mecanismos depende para que uno los use. Y me acordaba del mismo Freud, que fue operado 23 veces, y desde la primera operación hasta su última obra, permanentemente produjo, sabía que tenía una enfermedad gravísima, la padecía, y si no hubiera hecho uso de ese mecanismo y al mismo tiempo conectado con su realidad, jamás hubiera podido. Por eso yo pensaba, otra cosita más que quiero agregar, que también hay que saber y que hay que promover el conocimiento de esto, que además el esquema corporal se sigue haciendo en el adulto mayor, se sigue armando, que es un gerundio, no es un pasado, ¿sí? Entonces, hay muchísimas cosas que ahora se saben
que antes no se sabían, de cómo responde la musculatura, de cómo responde la musculatura esfinteriana, tanto en hombres como en mujeres, que ayudan muchísimo en el esquema corporal. Y traigo estos ejemplos porque lo que quiero recalcar es que el esquema corporal se sigue haciendo. Está como todo, no es un pasado, ¿no? Un pasado pisado. Muchas gracias. Bueno, si quieren pasamos a los comentarios del chat, Marta. Hola. Bueno, a ver qué salgo de aquí. Tenemos, yo sí les puse en el chat de ustedes del Zoom para que puedan seguirlo. De Diana Ponce, la idealización que muchas veces se hace de la vejez, sabiduría, libertad por la jubilación, paz, etc., no favorece los difíciles duelos necesarios en esta etapa. Un duelo importante, sobre todo en las mujeres, es la pérdida de la belleza física. Dice que cree que aceptar la muerte como límite es lo que permite disfrutar del hoy. Ese es de Diana Ponce. De Viviana Kalmanowski. Felicitaciones. Sí. A Edmundo quería que comente sobre el uso de la contratransferencia en la clínica, y a Alejandro le pregunta si puede ampliar el tema de lo transgeneracional. De Florencia Camossi, sería entonces una disociación operativa cuando hablan de la disociación. Claro. Y de Úrsula de Perú, dice: saludos, es común que al ser adulto mayor uno se queje con mucha frecuencia de los dolores, que lo comente diariamente y que añore mucho el pasado. ¿Es algo esperado y una manera de tramitar esta etapa de la vida que conlleva a muchos cambios, limitaciones y desafíos? Bueno, espera, Marta, porque si no nos perdemos. Bueno, lo tienen en el chat. Bueno, las primeras preguntas que fue para el mundo y para Alejandro. ¿No? Bueno, lo de la contratransferencia. Sí. En realidad, la contratransferencia se instala cuando se instala el tratamiento, y algunos, como Abu Chaim en su momento, ya dice que previo a eso, ya en llamado telefónico, se arma la situación de contratransferencia. Cuando uno está con un adulto mayor, es más, lo comprende más posiblemente si uno es adulto mayor también. En ese sentido, todos los pacientes para mí son iguales en cuanto al objetivo que vienen a buscar, que en general es dejar de sufrir de algo. Y yo, mi contratransferencia en general para todo es procurar ver cómo puedo hacerlo dejar de sufrir. Como yo pienso que en general mucho del sufrimiento es consecuencia del mal manejo de lo tanático personal, trabajo mucho, probablemente más con ese tema. Pero en general no tengo rechazo contratransferencial, por ejemplo, como podría ser que el adulto mayor sea un espejo mío, digamos así, y que me moleste este asunto de que no quiero ver viejos. Al contrario, yo creo de que hay que procurar, como yo digo, entregar el cuerpo a buenos médicos para que se ocupen de él mientras uno puede seguir adelante. El asunto de las quejas, hay muchos chistes al respecto de que se reúnen viejos y en lugar de hablar de minas, en lugar de hablar de mujeres, después hablan de vinos y después hablan de los dolores. Bueno, yo creo, en general, pienso que no es bueno aceptar que a uno le duela nada, salvo las pérdidas afectivas, los duelos que yo diría normales. Pero si a uno le duele algo, tiene que tratar médicamente, si es posible, que no le duela.
Entonces, las conversaciones en lugar, salvo que se sea un grupo de hipocondríacos, las conversaciones en general se desplazan a otras situaciones, la de la centralidad de la afección corporal. A veces es difícil porque es traumático, en el sentido de que perdura el estímulo de que uno está enfermo, discapacitado, etc. No creo que favorezca mucho hablar de eso entre la gente, pero es común de ver que en muchas reuniones el tema que predomina es el de los achaques, los médicos, los medicamentos. Es tema de conversación social, muy frecuente. Yo pienso que conviene que no se instale así, pero hay grupos que lo instalan. Sí, Alejandro. Bueno, Vivi Kalmanoviecki preguntaba por lo transgeneracional. Sí. Aparte de la carga genética que todos tenemos, hay muchas fantasías en torno a de qué se va a morir uno, de qué se va a enfermar uno, a qué edad se va a morir uno. Hace poco veía un hombre de 63 que había comenzado con hipertensión y que estaba temeroso de morir igual que su padre, se acercaba a la misma edad, los 64, en el que su padre había muerto. Y tuvimos que trabajar todas estas cuestiones de desidentificarse con el padre y de todas las cuestiones culpógenas, a partir de las cuales empezó a tomar las indicaciones del médico, a hacer ejercicio, a regularizar el peso, la presión, y hoy está saludable. Pero seguramente que si no hubiera habido una intervención para trabajar estos temas, hubiera fallecido cerca de la edad del padre. Tenía muchos factores de riesgo. Un hombre joven, sin antecedentes, siendo que el padre había fallecido con una conducta de cuidado clínico espantosa. Sobrepeso, fumador, no se cuidaba con nada, había tenido ya 2 infartos previos y bueno, era inevitable la muerte. Otra señora que viene a la consulta angustiadísima, refiriendo algunos olvidos, y entonces la certeza que había comenzado su Alzheimer igual que su mamá. Bueno, por ahora no se trata de un Alzheimer, y poder diferenciarse de la mamá es todo otro trabajo. Creo que este tema que convocó el mundo es amplísimo, da para tantas situaciones, circunstancias, y que siempre depende de cada paciente en particular. Es dificilísimo generalizar en esto. Cómo la negación se puede volver tóxica o ser útil y operativa. Cómo puede dar parámetros de adaptación a la realidad o llevarse a la realidad puesta, y sabemos que nadie triunfa frente a la realidad. Terminamos perdiendo siempre. Pero incluso los comentarios que Marta ahora va a continuar son muy interesantes también, sobre todo en lo familiar y en cómo cuando la negación se vuelve muy, muy grande, a veces quien cubre, quien hace de soporte a compensar esa negación es la familia. Sí. Marta. Sí, Marta, sí, de es Úrsula, ¿no? de Florencia Camossi, cuando la negación de estos pacientes ya no es operativa y se sostiene si piensan que lo egodistónico aparece en el grupo familiar. ¿Es esto lo que vos te referís? Sí, claramente. Exactamente. Ahora la siguiente... Perdón, ¿en la familia o en la institución? O en la institución, claro. Después, Diana Ponce, nuestro cuerpo, como nuestros compañeros de generación que se van muriendo, nos van mostrando de a poco que nos tenemos que ir despidiendo. El cuerpo, amigo, nos ayuda en el proceso de aceptarlo. ¿Algún comentario sobre esto? Mirá, yo creo que una vez que uno sabe que la muerte existe y es inevitable,
siguiendo un poco a Freud, que no tiene uno conciencia de la propia muerte, verdaderamente, hay que pasar al olvido. No se puede trabajar con el problema de la muerte existente, siempre, teniéndola presente, ni siquiera, que es una pregunta como lo trajo Alejandro, ¿de qué me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? Antes, por ejemplo, la parte religiosa exigía que la agonía era un preámbulo de lo que uno había pecado o no, y que había que soportarlo. Yo pienso que con los medios, desde la anestesia, con los medios existentes, hay que tratar de que si uno va a pasar a la muerte, pase calmo, tranquilo, o de golpe, como en muchos casos ocurre, como le ocurrió a Perla. Murió, se murió. La pérdida de la parte circundante es todo un tema. Pero antes de eso quiero remarcar algo que trajo muy importante Alejandro, que son las desidentificaciones. Efectivamente, yo tengo una paciente que se autodiagnostica como asmática y dice que desde los 2 años es considerada familiarmente como asmática. A todo esto juega al tenis, camina 5 kilómetros por día y no se agita. Bien, entonces me resultó un poco contradictorio y le pregunté cómo había resultado ese diagnóstico de que era asmática de los 2 años. Y dijo que el papá, cuando tuvo la primera bronquitis, dijo es asmática. Y el padre sí que era hipocondríaco de libro, digamos así. Siempre. Entonces esta paciente trabajamos mucho este tema de la identificación, porque se confundía, por ejemplo, si le costaba respirar por el barbijo, pensaba que estaba asmática, cuando en realidad se bajaba el barbijo, que a alguna gente le molesta, y no tenía ningún problema. También es cierto que hay seres familiares, me acuerdo de los Blecher, por ejemplo, que el padre y el hermano murieron a la misma edad de una afección cardíaca, a los 57 años. Posiblemente en aquel momento que falleció José Blecher, no había bypass, no había stent, y probablemente por eso tuvo ese destino. Pero Freud mismo temía no pasar los 50 años. Y cuando uno pasa la edad de la muerte del propio padre, hay que poder soportar, en mayor o menor grado, la culpa del sobreviviente. La culpa del sobreviviente es todo un tema que los adultos mayores necesitan procesar, por la muerte de los familiares a veces, de gente coetánea, ¿entendés? Porque es como si uno no tuviese derecho de seguir viviendo o lo hubiera hecho, vive a expensas de la muerte del otro. Entonces, esa culpa del sobreviviente es otro tema para trabajar junto con la desidentificación. Ese es un tema que muchas veces la culpa del sobreviviente es cuando a un padre se le muere un hijo. También. Ni hablar. Sí. Perdón. Ni hablar. Ahora pensaba esto de la contratransferencia que uno tiene con los pacientes adultos mayores, ¿no? Yo como psicoanalista de niños esto lo he pensado mucho porque bueno, uno tiene que bajar a cuestiones lúdicas y a etapas donde uno a gatear, a tirarse por el piso, a meterse con los juegos de los chicos, a hacer que nos acepten ese mundo, ¿no? Y así como uno tiene que tener más o menos bien vista toda esta cuestión infantil de uno, cuando uno toma pacientes de la tercera edad, uno también tiene que tener más o menos digerido esta cuestión de los años que nos toca por vivir. Yo pienso que a nivel de contratransferencia esto es muy importante. Y uno también los va a ayudar en la medida que uno lo tenga un poco transitado, ¿no? El camino este. Bueno, hay una cosa que los psicoanalistas en general no hacen, como es ir a domicilio a trabajar. Con la pandemia se empeoró la cosa porque ahora no se va ni siquiera al consultorio y quedó bastante remanente de esto. Pero yo creo que con el adulto mayor, si uno va a trabajar, como lo mostró Nora muy bien la vez pasada, y tiene que ir a domicilio, va a domicilio y trabaja en el domicilio.
si es que está dispuesto a hacer ese esfuerzo, ese tiempo a usar y a cobrar también. Claro. Yo veo en la red federal de psiquiatras de APSA, porque yo también soy psiquiatra de APSA, hay pedidos de si hay algún psiquiatra que esté dispuesto a atender en domicilio a una persona mayor, etcétera, etcétera. Yo lo hago. No es muy frecuente, pero sí lo hago. Y entonces ahí uno ve bien la disposición del departamento, las medidas de seguridad o no, conoce al acompañante, si es intrusiva, si es tranquila, qué relación hay entre ellos. Con los chicos, como decía Liliana, porque yo también soy analista de niños y adolescentes, también el ambiente se examina, con quién vive el chico, en manos de quién está cuando los padres no están, qué tipo de madre y padre tienen, en fin, todos los datos que uno también necesita para poder entender mejor el conjunto de la neurosis infantil. Como decía Arminda Veratori, la neurosis infantil no se cura sola, tiene que intervenir un psicoanalista. Sí, sí. ¿Querés leer algunas? Hay algunos más, ¿no, Marta? Sí, acá se los puse también en el chat para que ustedes lo puedan ver ahora. El de Silvia Schiappietro, mostrar las consecuencias de negar, excelente. Sandra Lazo, excelentes todos. Respecto de lo de Pedro y Edmundo, tiene que ver con dar herramientas para el autoconocimiento. La actitud es ser permeable a los cambios versus la rigidez. De Silvia Schiappietro, soy hija de un adulto mayor, gracias por lo que están diciendo, y dice que hay asignaturas pendientes que se niegan, mismo comentario, y acerca del esquema corporal en permanente construcción. También habla de las horas de los remedios, de tomar la presión. Bueno, dice que se identifica con lo que le sucede a su mamá. Y frente a la negación, ¿cómo puede ayudar la familia? Por de pronto saber ellos. Retirarle la chinela, por ejemplo, no permitirle que siga usando. Ponerle acompañante, si es que necesita acompañante, porque hay personas que se olvidan de que tomó la pastilla o de que comió, inclusive. Y respecto al esquema corporal, como decía Ana, por supuesto que sigue en construcción, pero lo interesante es que sigue en construcción aceptando, cuando sigue en construcción, es aceptando las diferentes capacidades o las limitaciones. Entonces uno camina más despacio, no como un viejo enfermo, sino porque así hay que caminar para sentir que uno está más seguro. Por ejemplo, para traer un ejemplo. Claro. En un tiempo yo me sorprendía que me pasaban todos en la vereda, más o menos. Yo camino rápido, pero no tanto. Entonces veía a la gente caminando rápido, decía, estoy hecho un viejo, no puede ser. Entonces empecé a caminar al paso de los otros, que podía hacerlo, pero lo podía hacer con un esfuerzo. Entonces en un momento dado decidí no hacer ese esfuerzo. Ahí creo que me cambió el esquema corporal. Puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Voy a caminar más tiempo, 30, 40 minutos, si camino a un paso más lento que si camino al paso aeróbico, digamos que se recomienda con toda la historia del anaerobismo, de la función cardíaca, ¿entendés? Que mató a unas cuantas gente, inclusive Cooper, por correr 10 kilómetros diarios. Así que, por eso creo que ahí sí hay adaptación del esquema corporal a las nuevas condiciones y al uso de las prótesis también. Claro. Y, por ejemplo, las personas que empiezan a perder la memoria, es todo un tema. Vos podés tratar de atenderlo en el sentido de tomar cursos de memoria, hacer práctica, consultar con un neurólogo como uno consulta con un odontólogo. Mire, me pasa esto, me olvida de esto, ¿qué tengo que hacer? El neurólogo te podrá decir, bueno, mire, al grado que usted está, tiene que empezar a hacer entrenamiento de memoria. Bueno, y uno lo tiene que hacer como tiene que tomar la aspirineta
si es que se va a proteger de infarto. No tiene por qué no hacerlo. Es distinto si vos le discutís si toma memantino o no toma memantino, si hay remedios que pueden detener el proceso o no. Pero en las personas que ya tienen cierto deterioro de memoria, no pueden estar sin acompañante para entenderlo, ¿viste? Y eso la familia lo tiene que saber. La familia no puede tampoco cubrir todas las funciones. O sea, no puede hacer de enfermera, cambiarle pañales, por ejemplo, claro, o tomarle la presión, o darle una inyección, o dar la vuelta, rotarla en la cama, si es que no se puede mover. Esto tiene que haber funciones específicas. Si no hay plata para eso, hay que recurrir a la obra social, y si la obra social no te lo quiere poner, hay que hacer un amparo judicial y te lo van a poner. Así que es toda una estructura que hay que poder armar en la medida que las discapacidades son mayores. Sí, Alejandro. Acompañando lo que decía Edmundo, esas recomendaciones, esa preparación del ambiente, tiene que llegar de la mano de un especialista que vaya al domicilio, que vea cómo funciona esa casa, para poder, entonces sí, darle unas recomendaciones adecuadas y ajustadas a lo que está sucediendo. Me parece que esto es muy importante, porque hay mucha información suelta en Internet, hay muchas dudas que se generan, mucha culpa en los familiares. A ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, si esto ayuda, si esto no ayuda. Y después siempre pasa algún médico, alguno que viene en la visita de la urgencia, y dice, ¿cómo no están haciendo esto, aquello, lo otro, lo de más allá? Pero es difícil porque no suele consultarse al especialista en función de las dificultades que estén sucediendo en cada momento. Así que eso es importante tener en cuenta. Creo que Silvia quería saber cómo enfrentar, por ejemplo, la negación. El adulto mayor es conviviente y niega, por ejemplo, los cuidados, niega la alimentación, se olvida de las cosas. Bueno, ahí se generan muchas situaciones de tensión y de maltrato. Y cada maltrato genera culpa y se generan unas aceleraciones de problemas domiciliarios donde, bueno, muchas veces la institución es algo que puede enfriar el cuadro. A veces una internación de 1 mes, 2, 3, sirve para reorganizar la casa y decidir si la familia está en condiciones de convivir con ese adulto mayor o si conviene más que esté en una institución. Son un montón de vicisitudes muy interesantes del cambio del esquema corporal que no tiene una buena adaptación a la realidad. Entonces, no se arma buen equipo entre la familia y el adulto mayor que está con su cuerpo y su esquema corporal en crisis. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Vos, Marta, tenés algo más? Sí, yo quería... Osvaldo. Bueno, me parece muy interesante todo esto que fue saliendo. Y de pronto, cuando aparece el tema de la conciencia de la muerte, me pregunto cuánta gente, por ejemplo, en un grupo cualquiera, ¿cuánta gente vieron morir? ¿Cuántos muertos vieron? Hay mucha gente que nunca vio morir a nadie. Y hay un montón de fantasías alrededor de cómo se muere la gente. Y bueno, yo he visto morir a mucha gente. La verdad es que creo que nunca vi ataques de pánico, sufrimiento, de tirarse de los pelos y de hacer algo calamitoso. En general lo que vi fue a veces mucho miedo, un miedo paralizante, y otras veces lo que vi fue una entrega serena. Pero el diálogo con la gente que estaba muy en peligro
tenía en general mucho que ver con en qué estado quedaban las cosas que necesitaban saber que se iban a cuidar, en qué estado quedaban las personas que seguían, en qué estado quedaba la familia, en qué estado quedaban los hijos, los nietos. En general, esos depositarios de tanto esfuerzo a lo largo de una vida, eran el objeto en ese momento de sus reflexiones. Y esto me lleva también a señalar que a veces perdemos de vista la cantidad que somos. Miren, para el año, para dentro de 20 o 30 años se calcula que los adultos mayores van a ser una cuarta parte de la población argentina. Esto es dirigido a la Argentina. Pero en todo el mundo han aumentado impresionantemente los adultos mayores, ocupando un lugar que no estaba previsto. Esto no estaba previsto ni cuando se inventó la penicilina, ni cuando se inventó el diagnóstico electrónico, ni con todos los avances. No se había pensado en lo que esto podía llegar a significar demográficamente y lo que en esta demografía iba a suceder con nuestra expectativa de vida y de qué hacer con esa expectativa de vida. En gran medida, creo que esto representa un problema que a veces se nos escapa cuando estamos hablando con ellos. Sí. Gracias. Bueno, nos quedan unos minutos, que tanto Edmundo Mirá, como quiero Alejandro. decirle que nos queda pendiente un tema que se rozó nada más que ahora, pero que ameritaría por ahí una reunión especial, que es cuándo una persona tiene que ir a una institución, cuándo ya no puede ser asistida por la familia, suponiendo que la familia es una familia clase media, que tiene ciertos medios y que no está dispuesta a que tan rápidamente una persona entre en una institución como uno ve. Yo soy psiquiatra de una institución geriátrica y veo todo tipo de internaciones, las que ya no se pueden evitar, las que están engañados, las que no quieren romper con sus hijos para salir de allí porque los hijos le pusieron, pero se hacen una acción judicial para salir, pierden el afecto de los hijos y entonces se quedan. Hay toda una temática interesante para discutir al respecto y que aborda bastante casos, digamos, inclusive pacientes que uno puede tener. Así que eso lo dejo como pendiente, como no una preocupación, un tema para conversarlo. Muy interesante, la verdad que muy interesante la reunión. Yo estoy recordando al doctor Ferder, Osvaldo, con todo lo que trajo él, cosas interesantísimas que tienen que ver, ¿sí?, con este tema que vos decís, ¿no? Como que en 40 años la población mundial del adulto mayor es impresionante, lo que crece, crece, crece. Entonces, el derrotero de todo esto, los nuevos mecanismos de defensa, por ejemplo, yo pensaba, pero será la escisión, pensé en la renegación. La renegación para Freud tiene un doble sistema. Tiene un sistema de disociación de base, una organización de doble conciencia más la negación. Entonces yo decía, pero esto es una exquisitez en el adulto mayor. Lo que tenemos que hacer es propender a eso, porque hay, como se dijo, que me parece que es uno de los emergentes de la reunión, ¿no?, que es
una negación saludable, una disociación que funcione y que no les mate mal, como decía Liliana Revuelta muy bien, ¿sí? Algo así, los sueños de un adulto mayor que se está defendiendo de otras cuestiones que hay que ir elaborando. Así que yo les agradezco a todos, la verdad es que me encantó la reunión. No sé, Liliana. Bueno, nos autofelicitamos, ha sido una reunión, creo, productiva, con bastante impronta, digamos así, con muchos casos clínicos, ejemplos clínicos. Creo que los ejemplos clínicos son muy valiosos, creo que habría que recogerlos. Por ahí toda esta reunión, si se graba, podría ser interesante para el libro, veríamos. ¿Ok? Sí, Osvaldo, ¿vos querías hablar? No, No, se yo te escapó quería... la manito, se te escapó la manito. No, saludar. Bueno. Un cariño. Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Una cosita. Muchas gracias. Decir algo. Dale, Quería- Alejandro, tenemos 5. Dale, 30 segundos. Una, te tomo, levanto el guante. Digo, me parece muy interesante y llevo 25 años trabajando en internación y en acompañar familias a ver cuándo hace falta internar a alguien y hasta cuándo se puede evitar la internación. Es un tema que es un desafío muy interesante, me encanta la idea, así que bueno, pensémosla para Podría más ser vos adelante. el expositor. Podría ser vos el expositor, Alejandro. Bueno, encantado. Bueno, te tomo para una próxima reunión. Dale. Muy Y bien. otro que decía Ana, Muy bien. respecto de la disociación es constitutiva, porque la distancia entre el cuerpo real y el imaginario es una distancia necesaria, nunca van a coincidir. Entonces, la disociación es constitutiva. La negación puede ser operativa, puede ser saludable o puede ser tóxica, si se quiere. Ahí es donde la flexibilidad es de donde va a depender cuánto puede dañarse el cuerpo, si la negación es demasiado, o cuánto puede estar cuidado y aceptado las dificultades o las limitaciones que se van adquiriendo. Pero el duelo es la herramienta clave para poder procesar esas pérdidas y reorientar la energía que no se va a poder usar ya en esa función a otra función que esté disponible. Claro. Gracias. La distribución Alejandro. famosa. Dale, bien, Ale. Bueno, Bueno. gracias a todos y a las Gracias. preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Buenas tardes. Bueno. Hasta la Hasta próxima. luego. Adiós. Puedes hablar con Marta.